Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 4. El cual desea que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Hermanos amados, paz del Señor. Dios utilizó un hombre para escribir más de la mitad del Nuevo Testamento. Este hombre se llamó Pablo de Tarso. Y cuando nosotros examinamos alguna de sus epístolas, como la epístola a los Efesios, nos damos cuenta que la epístola a los Efesios nos saca de la tierra y nos lleva rumbo a la eternidad. Y empieza a mostrarnos aspectos que muy pocos hombres en la tierra conocían de Dios. Y es que empieza a mostrarnos cuál era la voluntad de Dios en la eternidad. Y empieza a hablarnos de aspectos que tienen que ver, no de esta creación, sino que aspectos que tienen que ver antes de que Dios creara todas las cosas. Y antes de que Dios creara todas las cosas, Él diseña un plan. Dios es como una especie de arquitecto. Diseña una maqueta y hace todo un plan de acuerdo a lo que se propuso en su corazón. Dios diseñó un plan y el plan era crear la raza humana con todas las condiciones necesarias para que esa raza humana habitara en esta tierra. Y esa tierra que creó, la creó con unas condiciones específicas para que el hombre viviera se pudiera desarrollar. En el conocimiento por anticipado que Dios tenía de todas las cosas, en su plan diseñó también un programa para ayudar a la raza humana. ¿Por qué? Porque efectivamente Dios, previendo lo que había de acontecer con el ser humano creado, le diseñó una ayuda, le hizo una ayuda. Y esa ayuda que Dios le diseñó se llama el plan de redención. ¿Listo? Y el texto que acabamos de leer 1 Timoteo 2, 4, dice que hay un deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Desea salvar a todos los hombres. ¿Por qué Dios desea salvar a todos los hombres? Porque todos los hombres que Dios creó se perdieron. Porque todos los hombres que Dios creó se hallan en un estado tan deplorable y tan degradado que hace que Dios y el hombre tengan una especie de separación. Hay algo que hay en el hombre que hace imposible que Dios se acerque a él. Y eso se llama el pecado. ¿Listo? Entonces Dios diseña un plan para remediar esa situación. El plan de redención. Como Él desea que todos sean salvos, entonces envía desde la eternidad al tiempo de los hombres, al mundo de los hombres, el encuentro de Dios con los hombres en Jesucristo, para proveer una fuente de salvación para toda la raza humana. O sea que si una persona se pierde y se condena eternamente, no es porque Dios no haya hecho lo que el hombre necesitaba para salvarse, porque Dios lo hizo. Proveyó a su Hijo, la fuente de salvación para todo hombre. Pero ahí no se queda, ahí no termina el plan de Dios. Dios desea que todos los hombres sean salvos. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. ¿Qué va a hacer Dios con los hombres que quieren que salvan? ¿Qué va a hacer Dios con los hombres que salvan? Y es donde viene la segunda parte del versículo. El cual desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dice la Biblia textual. Quiere decir entonces que Dios mismo va a proveer al ser humano que salva los medios necesarios. ¿Para qué? Verso 4. Para llevarlo al pleno conocimiento de la verdad. Yo sé que Reina Valera 60 dice solo conocimiento. La Biblia textual dice pleno conocimiento porque es un conocimiento desde arriba, epignosis. Entonces, ¿qué va a hacer Dios para llevar a los hombres salvados a un pleno conocimiento de la verdad?
Y es ahí donde juega un papel importantísimo, algo que Dios diseñó en la eternidad, un plan que hizo, que llama la iglesia. La iglesia es uno de los diseños más importantes de Dios, hermano. Porque a través de la iglesia, Dios va a llevar a todos los hombres al pleno conocimiento de la verdad. Por eso, en la iglesia antigua, los patrísticos, los escritores de la literatura antigua, ellos enseñaban que ir a Cristo, ¿sabe qué era para ellos? Ir a la iglesia. En la literatura antigua, ellos entendían que ir a Cristo no era algo efímero. Así creí en Cristo ¿y ahora qué? ¿Estoy saltando de nube en nube? No. En la iglesia antigua, ir a Cristo era ir a la iglesia. Entonces Dios diseñó esto tan precioso, que se llama la iglesia, para proveer los medios y los recursos necesarios para que los hombres que salve lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Y para eso vamos a leer un texto. Vamos a ir a Colosenses, yo sé que lo han estado estudiando. Colosenses, capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el 24 al 29. ¿Listo? Colosenses, capítulo 1, 24 al 29. Va a leer de la Biblia textual. Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. Dice que de la iglesia, de la cual yo llegué a ser servidor según la dispensación de Dios que me fue dada para completar con vosotros la palabra de Dios. 2 puntos, dice aquí esta traducción. El misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Cristo, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Bueno, vamos a leer el 29. En lo cual también me fatigo luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. Yo sé que la Reina y Valera 60 no dice ni energía ni energiza, pero la palabra griega para las dos es energías. ¿Listo? Bueno. Pablo, que es uno de los hermanos que más escribió acerca de la revelación de la iglesia, voy a utilizar un término y espero que me entiendan. Él tenía un programa bien definido para llevar a los hombres a la epignosis. La edificación de la iglesia no es algo etéreo. ¿Usted sabe qué es etéreo? Intangible, poco definido, algo que está como en las nubes. No, los apóstoles, utilizo esta palabra programa para que podamos entender que ellos no hacían todo como al aire. Pongo un ejemplo. ¿Usted recuerda 1 Corintios 9? Cuando Pablo está hablando de su experiencia cristiana y utiliza la figura, que es una metáfora, de los juegos griegos, y dice que él no corría a la aventura. O sea, bueno, tengo ganas de correr hoy, pero voy a correr para donde me lleven los pies. No, él sabía para dónde corría. Y decía que que él no era como los boxeadores que golpeaban al aire. Imagínense un boxeador golpeando al aire. No tiene una meta definida. No. Pablo tenía un programa bien definido para llevar a los hombres al pleno conocimiento de la verdad. Y acá utiliza un término, quiero que prestemos atención al versículo 28, porque es el texto sobre el cual nos vamos a basar. Había algo que había en el corazón de Pablo. Y es que estamos hablando, esto que vamos a hablar, tiene que ver con el avance de la vida cristiana. Verso 28
dice que él hacía, voy a utilizar este término para que me entienda, ciertas actividades en la iglesia, verso 28, para presentar todo hombre perfecto en Cristo. ¿Listo? En el Nuevo Testamento, y sobre todo por boca de Pablo, inspirado por el Espíritu, hay palabras que son sinónimos, significan lo mismo. ¿Usted ha escuchado la palabra madurez en la Biblia? ¿Cierto? ¿Usted ha escuchado la palabra completo o completamiento? Que aquí también depende de la traducción, se traduce así. ¿Ha escuchado la palabra edificación? ¿Ha escuchado en su Biblia la palabra perfecto? Bueno, todas esas palabras son sinónimos, porque todas están apuntando a lo mismo. ¿Listo? Y esa palabra edificación, que tiene sinónimos perfecto, maduración, completamiento, es una de las palabras importantísimas en el diseño del plan de Dios. Tanto así que en el Antiguo Pacto, la primera vez que aparece en la Septuaginta, ¿qué es la Septuaginta? Bueno, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Tiene algunas porciones en Esdras, Jeremías y en Daniel en arameo, pero por regla general es todo hebreo. Hay una versión del Antiguo Pacto en griego, se llama la Septuaginta. ¿Listo? Después hablamos de la historia de la Septuaginta. Esa traducción en Génesis 2, versículo 22, cuando dice que Dios le trajo una mujer al hombre, ¿cierto? Y le hizo una mujer, esa palabra hizo en la Septuaginta, la raíz de esa palabra griega es, escúcheme, oikodomeo. Oikodomeo. Oikodomeo es la palabra generalmente que en el Nuevo Testamento se utiliza para edificación. Y Pablo utiliza una doble figura para que nosotros entendamos qué es la edificación. Se vale de la naturaleza. Por ejemplo, en 1 Corintios 3 dice que la iglesia, hablando metafórica y figuradamente, es el huerto de Dios y el edificio de Dios. ¿Lo ha leído? Utiliza dos figuras completamente opuestas, porque el huerto, ¿qué tiene que ver? La labranza, pues tiene que ver con vida, ¿se me entiendes? Tiene que ver con sembrar la semilla, arar la tierra, etcétera, etcétera. Pero el edificio tiene que ver ya con construcción. Bueno, esa palabra, ahí aparece la palabra oikodomé, esa palabra que aparece en Génesis 1, versículo 20, en Génesis 2, bueno, voy a leerla para no citarla así de memoria, porque quiero que entendamos un poco esa palabra. Yo sé que la han escuchado. 22 de Génesis dice: a ver, no la quiero leer de la Reina Valera 60, no la voy a leer de esta versión. Dice Génesis 2, versículo 22. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Bueno, esa palabra hizo, ahí en la Septuaginta es oikodomeo, o sea, la raíz es oikodomeo. La Septuaginta en español traduce y transformó en mujer la costilla. Y el hebreo dice, viene de la palabra hebrea baná, que significa construir. Esa figura de edificación, esa figura de construcción es muy utilizada en el Nuevo Testamento, sobre todo por los apóstoles, para hablar del proceso por el cual Dios va a llevar al hombre a ser perfecto. Ojo con esa palabra perfecto. En la Biblia, cuando leemos perfecto, no significa sin pecado, sin falta, porque solamente hay uno impecable, Dios. Hermano, pero la Biblia dice en Ezequiel que Luzbel era perfecto en todos sus caminos. O sea que no, porque Dios cuando hizo al hombre, cuando hizo a los seres espirituales angelicales, de todas las órdenes, ninguno de ellos pecaba y cumplía el propósito para el cual lo crearon. Esa es la perfección. No que sea perfecto en el nivel de la deidad. Nadie será perfecto en ese nivel. ¿Listo? Entonces,
utiliza esa figura oikodomeo. Viene de oikos, casa, demo, construir. ¿Listo? Entonces se habla de una persona que está levantando un edificio. Y esa figura es utilizada a lo largo del Nuevo Testamento para hablar de cómo Dios va a llevar al hombre que salva al pleno conocimiento de la verdad. ¿Listo? Bueno, ¿qué es la edificación? ¿Qué es la perfección? Para saber qué es la edificación y la perfección necesitamos saber primero qué es la salvación. ¿Qué es la salvación? Bueno, podemos dar muchísimas definiciones de qué es la salvación. Pero la salvación en términos más cortos es la naturaleza de Dios implantada en nuestra vida. Se lo pongo así. El que no tenga el Espíritu de Cristo, Romanos 8, no es de Él. ¿Estamos de acuerdo? Así lo dice la Biblia. El que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, ¿qué es la salvación? Es cuando a un hombre, a través del ejercicio del arrepentimiento, llega el Espíritu Santo a su vida. Y eso lo hace que sea iglesia. Y eso lo hace que sea salvo. Una persona que no tenga el Espíritu no es de Cristo. Y la salvación es que la naturaleza de Dios implantada en el corazón del hombre. Esa naturaleza ahora hace, por eso cuando no éramos creyentes, a nosotros nos aborrecían las cosas de Dios. A nosotros no nos gustaban las cosas de Dios, porque nuestra naturaleza estaba orientada a algo diferente. Cuando el Señor nos salva, sucede algo, la naturaleza implantada en nosotros hace que nuestra orientación cambie. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo. Es una manera de decir que nuestra orientación ahorita va hacia las cosas celestiales. Entonces ahora que no nos gustaba orar, hay algo en nuestro corazón que nos dice, ore. A nosotros que no nos gustaba leer la palabra, bueno, ese es un mal común de todo el creyente, ¿cierto? Pero la regla general es que ahorita la Biblia es atrayente para nosotros, ¿cierto? Claro, a unos cristianos les atrae más la final de la Champions que leer la Biblia, pero ahora la Biblia es más atrayente para nosotros. Ahora ya la Biblia tiene un color diferente, un sabor diferente para nosotros. Hay algo en el corazón que nos inclina como a leerla, como a buscarla. Encontramos en ella la palabra de Dios, la revelación, el alimento. ¿Listo? Entonces la salvación hace que nuestra vida cambie de rumbo, hermano. Nosotros íbamos derecho para el infierno. ¿Seguro? Íbamos como en un tobogán así, esos directos así, bien alto. Nada nos paraba. Vamos directo para el agua, azufre y fuego. Pero gracias al Señor, envió a su Hijo, nos salvó. Entonces ahora esa orientación cambió. Ahora ya no vamos para el infierno, sino que ahora vamos rumbo a la ciudad celestial. ¿Listo? Rumbo a la ciudad celestial, Dios está haciendo un trabajo con todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él necesita algo en nosotros para poder utilizarlo, salvar más personas y edificar más personas. Usted ha leído, yo sé que usted lo ha escuchado, Eclesiastés. El final del negocio es mejor que el inicio del negocio. ¿Listo? Dios tiene un negocio, hermanos. ¿De verdad, hermano, Dios es empresario? No, Dios tiene un negocio y el negocio de Dios es ¿qué? El cual desea que todos los hombres sean salvos. El negocio de Dios es salvar a los hombres. Pero no solo salvarlos. El negocio de Dios es que todos los hombres salvos, miren lo que dice Pablo. Esa era la carga en el corazón de Pablo después de salvar a hombres. Dice en Hechos que en una sinagoga Pablo predicó y cuando hubo personas que fueron salvas, dice que los tomó aparte y empezó un proceso con ellos, que es lo que nosotros estamos aquí hablando, y es la edificación. Entonces, si la salvación es la implantación de la naturaleza de Dios en nuestra vida, que nos orienta hacia el cielo, ¿qué es la edificación? Bueno, es la naturaleza de Dios en nosotros desarrollada. O sea, la edificación es el desarrollo del carácter moral de Cristo en la vida del creyente. ¿Por qué nosotros necesitamos desarrollar el carácter moral de Cristo? Porque aunque el Señor nos salvó, no lo tenemos. ¿Qué significa que el hombre cae
cuando cayó en el huerto de las delicias. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Recuerda lo que dice Génesis 1, 26, 27. Que Dios dijo hagamos al hombre, 27 dice lo creó. Y creó Elohim al hombre, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué quiere decir? Que ese hombre, Adán y Eva, ya eran la imagen de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso lo dice el texto de la Biblia. Dios dijo, todo lo que he creado es bueno y en gran manera. El hombre poseía su imagen. Cuando el hombre peca, ¿sabe qué sucede? Esa imagen se distorsiona. Ese hombre reflejaba aspectos del carácter de Dios. Si el resto de la creación angelical quería ver cómo es Dios, tenía que ver al hombre. Tenía su pureza, tenía su santidad, no había maldad en su corazón, amaba de una manera diferente. Cuando el hombre cae, distorsiona completamente la imagen de Dios. El hombre ama, sí, pero el hombre sin Cristo en el corazón, ¿cómo es su amor? Un amor egoísta, un amor que no es sacrificial, un amor que mata. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucedió? Sí, el Señor nos salvó, aleluya, gracias Señor, nos salvaste. Pero ¿ahora qué? Ahora el Señor está haciendo un fuerte trabajo en nuestros corazones. Y ese trabajo es tipificado con diferentes nombres en la Biblia: edificación, transformación, maduración, completamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y Pablo tenía aquí un programa bien establecido para llevar a los hombres a la madurez. Ojo, esto no es exhaustivo lo que vamos a leer. Solamente vamos a pararnos en un versículo, pero hay muchos medios más de gracia que Dios utiliza para transformarnos. Los dos principales medios de gracia que Dios utiliza para transformarnos, ya vamos a ver uno, la palabra, pero hay otro que no tendríamos tiempo para hablar ahorita, pero la Biblia habla de 3 aspectos de la cruz que son los medios muy necesarios para transformar la vida del hombre. La cruz. ¿Listo? ¿Por qué? Yo sé que usted lo ha leído muchas veces. Lucas 16 dijo a sus discípulos: el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, 1, 2, tome su cruz. ¿Por qué nosotros que fuimos salvados necesitamos tomar una cruz? Listo. ¿Usted sabe para qué en los tiempos romanos, en los tiempos de los apóstoles y el Señor Jesús, alguien tomaba una cruz? Fijo, si iba a morir. Fijo, hermano. O sea, cuando veían a una persona que llevaba una cruz encima, ya había sido sentenciado a muerte. Y él la llevaba al lugar donde iba a morir. Entonces, uno de los aspectos importantes para la transformación de nuestro carácter, digámoslo así, en el carácter del Señor es la cruz. Pero aquí Pablo tiene un programa bien establecido para poder llevar todos los hombres, presentarlos. Les decía: Señor, quiero que todos los hombres que me diste para que les predique el evangelio, quiero ahora presentártelos perfectos en Cristo. O sea, esa palabra perfectos también se traduce como maduro. Vamos a ver un versículo donde es traducida como maduros. Vamos a Hebreos, capítulo 5, versículo 13. Hebreos 5:13 dice, Hebreos 5:13 dice: y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Listo? Ahí donde dice ejercitados, la palabra griega viene de gimnasio en la antigüedad. Entonces aquí donde dice, el texto 3:14, donde dice alcanzado madurez, bueno, esa palabra madurez es la misma palabra griega donde leemos perfectos
en Colosenses 1, versículo 28. A quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar todo hombre perfecto. Incluso hay unas traducciones que dicen maduro. Entonces, si usted ve el verso 29, Pablo dice que él luchaba conforme a su energía, que lo energizaba, ¿para qué? Para presentar a todo hombre completo, perfecto en Cristo. Esa palabra perfecto, teleis, texto griego, significa completo, íntegro, perfecto, maduro, bien desarrollado, adulto. Viene de la palabra telos, que significa el fin, o sea, el propósito para lo cual se hace lo que se está haciendo. ¿Listo? Entonces, esa frase de Pablo, perfecto, presentar todo hombre perfecto, o sea, todo hombre maduro. Ojo, que en el cristianismo hay como 3 experiencias de los creyentes. Hay unos niños que es una etapa propia del cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Claro, usted cuando cree, tiene 5 minutos de haber creído, ¿usted qué es? Es un niño, acabó de nacer, está dando sus primeros pasitos en el Señor, toca ayudarlo para que no se caiga. ¿Listo? Pero ese niño tiene que desarrollarse, tiene que crecer. Mire que la propia naturaleza humana sirve para enseñarnos el desarrollo del ser humano. Utiliza Pablo esa figura para que nosotros podamos entender la edificación de la iglesia. Pero hay otros, como los hebreos, que habían caminado, avanzado, ¿y qué sucedió? Retrocedieron. Eso se llama segunda niñez. Estaban por allá bien avanzados en la maduración, en el conocimiento, y vea, para atrás. Y hay otra niñez, donde los hermanos se niegan a madurar. Se niegan. No quieren. Así soy, así viviré. ¿Listo? Entonces, esta frase, perfectos, maduros, encierra el propósito por el cual Pablo predicaba el evangelio. Entonces, después de que salvaba a las personas, reunía a ese grupo de personas, la iglesia, ¿cierto? Porque procuraba la madurez espiritual de todos aquellos salvados. ¿Listo? Uno de los aspectos importantes de la revelación bíblica es, quizás, columna vertebral de la revelación bíblica, eso, hermano. En otras palabras, Romanos 8, 28, 29. Dios nos predestinó, Dios nos justificó, nos llamó, nos predestinó y nos justificó. ¿Para qué? El texto es claro como el agua. Para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Bueno, tendríamos mucho para hablar acerca de la imagen de su Hijo. Pero cuando nosotros empezamos a ver el carácter de Cristo, usted lo mira en la Biblia, usted mira cómo habla, usted mira cómo pensaba Cristo, cómo se relacionaba Cristo en los diferentes niveles de relacionamiento, y usted va a empezar a tener una claridad de cómo era el carácter de Cristo. Cuando ese carácter de Cristo empezamos a considerarlo y nosotros nos evidenciamos a la luz de ese carácter, nos damos cuenta porque Dios tiene que trabajar en nosotros. Todavía en nuestro corazón hay mucho orgullo. Todavía en nuestro corazón hay mucha soberbia. Todavía en nuestro corazón hay mucha altivez. Bueno, la lista es larga. Entonces, como la lista es larga y Dios nos ama, tanto nos ama que dio a su Hijo. Pero aparte de que nos ama, nos conoce mucho. Y le voy a poner un ejemplo. Mateo 25. El reino de los cielos es semejante a. Complete la frase. 10 vírgenes. Todas sensatas. Ok.
¿Qué será? Bueno, pues si ya nos salvó, porque no son todas sensatas, porque aunque Él nos salvó y nos ama, conoce nuestra realidad y dice, 5 eran prudentes y 5 no lo eran. No que la mitad de la iglesia sea, no, una manera de decir que efectivamente de aquellos salvados, Él sabe que hay cosas en las cuales tiene que tratar profundamente. ¿Dónde va a conocer el mundo cómo es Cristo, hermano? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Dónde hay un lugar en la tierra que nos pueda decir, vea, Cristo es así? ¿A dónde lo va a encontrar usted, hermano? Más que en la iglesia. O sea, no hay otro, digámoslo así, lugar, aunque la iglesia no es un lugar, pero para que nos entendamos, no hay otro lugar donde se puede encontrar cómo era Jesucristo. Más que la iglesia, hermanos. ¿Listo? Entonces, Pablo buscaba ese propósito de Dios, él lo entendió muy claramente, presentar, Señor, ahí te presento, vea, trabajé con la fuerza de tu espíritu, con tu energía, y ahí te presento, vea, los hombres perfectos en Cristo. Pero hermano, ese trabajo dura tiempo. Es un asunto de la noche a la mañana. Por eso producir ancianos en la iglesia, o sea, no que seamos capaces, pero una manera de decir que estamos trabajando, ayudando a nuestros hermanos, es un asunto de años, hermano. Es un asunto de años, porque eso tiene que ver con el carácter. ¿Listo? Entonces, la iglesia, Pablo lo entendía, lo enseñaba a la iglesia, y la misma iglesia, y voy a utilizar este término con mucha reserva para que me lo entienda, ya lo dije, un programa bien definido para llevar a todo hombre a que sea perfecto. Vuelvo y lo digo, la edificación de la iglesia no es algo etéreo, es algo bien definido, un proceso espiritual que llevan los líderes de la iglesia para ayudar a los hombres y mujeres con los que estamos juntos a que sean perfectos. Perfectos en el sentido de ¿qué? Madurez, hacia la madurez, porque también está la perfección en el sentido de Dios. Dios es perfecto en todos los sentidos. No estamos hablando de esa perfección, porque nosotros, aunque resucitemos, nunca seremos Dios. Por ahí los mormones que creen que van a ser dioses, pero nosotros no. Hablamos en estos días en clase, estamos hablando en clase de eclesiología. Si nosotros tenemos una buena teología y escuchamos esta frase, cuando Él venga, nosotros seremos manifestados, cuando Él se manifieste, primera de Juan 2, 28 en adelante. Entonces nosotros en nuestra teología hemos entendido que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, ¿listo? Pero si ese versículo es escuchado en un templo mormón, seremos dioses, ¿se me entiende? Por eso es muy importante tener una buena teología, hermano, ¿listo? Entonces, hay un texto que todos lo conocemos de memoria, ¿cierto? Lo hemos citado. Hechos 2:42. Vamos, un momentico. Volvemos ahorita a Colosenses nuevamente. Hechos 2:42. Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes perseveraban? Verso anterior, 3,000 salvados. ¿De verdad, hermano? Sí, léalo, ahí está. 3,000 salvados perseveraban ¿en qué? ¿Qué es lo que quiero que miren con ese versículo para empezar a considerar unos aspectos de la Biblia? Que cuando salvaban a hombres, ellos no se quedaban en el aire. Había aspectos bien definidos para llevar a esos hombres a la perfección. Entonces los apóstoles empezaron a entender, esto no es algo exhaustivo, estos son 4 de los principales, digamos, aspectos de la comunión, pero para que entendamos que cuando eran salvados, mire que no se dejaban en el aire, y la edificación no era algo etéreo, era algo bien concreto. Entonces para llevar a los hombres a la perfección, ¿qué hacían? Ahí lo dicen. 1, enseñanza. 2, oraciones, comunión, partimiento del pan. ¿Sí?
Entonces, eso que nosotros llamamos reuniones son de alguna manera el programa definido que nos van a ayudar a llevar a todos los hombres a la perfección. Abro un paréntesis y vuelvo a decirlo. La cruz, en sus diferentes aspectos, es otro de los aspectos importantes que nos van a ayudar a la perfección. Pero por ahora vamos a tratar esto. ¿Listo? Entonces, volvamos a Colosenses. Y solo vamos a ver hoy 3 aspectos. Otro día veremos más. Colosenses, volvamos al 1. Ahora vamos a mirar versículo 28. Vuelvo a leerlo. A quien nosotros anunciamos, a Cristo, que es la esperanza de gloria, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Vale. Mire que aquí vemos aspectos del programa bien definido de Pablo. Si usted se da cuenta, aquí aparecen 4 aspectos que quiero que miremos hoy. 1. Anunciamos a quien anunciamos. 2. Amonestando a todo hombre. 3. Enseñando a todo hombre. ¿Listo? Con toda sabiduría. Bueno, vamos a ver estos 3 aspectos, no eran 4, eran 3. ¿Listo? Entonces, anunciando. Uno de los programas definidos en la iglesia era el anuncio del evangelio. La evangelización era uno de los aspectos primordiales e importantes de la iglesia primigenia. Y aquí esta palabra anunciamos, palabra griega katangelo, viene de kata y angelo, de donde viene la palabra ángelos, ángel. Y la palabra ángel sencillamente significa mensajero. Y esa palabra anunciamos significa proclamar. Y generalmente, cuando uno la busca en el Nuevo Testamento griego, está relacionada con el anuncio del evangelio, las buenas nuevas. Entonces Pablo, cuando llegaba a una ciudad, ¿qué hacía? Primero buscaba una sinagoga. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: vaya a las ovejas perdidas primero de la casa de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Por eso Pablo, cuando llegaba a una ciudad, buscaba: ¿hay una sinagoga acá? Se iba para la sinagoga, y como él era un rabino conocido, entonces allá le abrían las puertas para que pudiera hablar el mensaje del evangelio. ¿Listo? Después, las personas que creían, él las tomaba parte, pero mire que también Pablo tenía por debajo otra estrategia, entre comillas, para ir a sinagogas. Un gentil no conocía nada del Dios de Israel, no conocía quién era Abraham, ni Moisés, nada de eso, ni la ley, ni guardar los días, ni la circuncisión. Un gentil no sabía nada de eso. Un gentil era una persona que adoraba muchos muñequitos, por ejemplo los romanos. Los romanos eran enotistas, tenían muchísimos dioses, pero había un dios principal. ¿Cuál era el dios principal de los romanos? Júpiter, que es el equivalente al Zeus griego. ¿Listo? Entonces, cuando Pablo llegó a la sinagoga, y usted se imagina que sucedió muchas veces, donde se convierta el principal de la sinagoga, que era como el pastor. ¿Sabe cuántos años de ahorro de conocimiento en la ley a un hombre tenía Pablo? ¿Usted imagina enseñar a alguien en la ley? Hágale a un gentil desde cero, hágale y hágale y hágale. Teníamos el pastor de la sinagoga convertido. Uy, me ahorré aquí 3 años de trabajo. ¿Listo? Entonces, predicaba el evangelio, lo primero y lo más importante. Y es uno de los aspectos olvidados en nuestros tiempos, la evangelización. Programa bien definido de la iglesia: evangelizar. ¿A quién anunciamos? ¿A quién anunciaba? Cristo y su obra. ¿Por qué los hombres necesitan el evangelio? Porque se van para el infierno, hermano. Y la única respuesta a ese proceso del hombre se llama el evangelio. Las buenas nuevas. ¿Listo? Entonces mire que eso estaba bien claro en la iglesia primigenia. Un programa bien definido, reuniones de evangelización.
Y muchas veces nosotros debemos hacer, digamos, ser muy intencionales en eso, hermanos. Los hermanos que nos presiden, los líderes de la iglesia, deben velar para que haya una correcta evangelización en la iglesia y un correcto involucramiento de los hermanos en ese servicio, hermano. Hermano, va a salir a evangelizar. Hermano, pero yo no soy bueno para evangelizar. Pero yo le doy para los pasajes para que vaya. ¿Qué pasa? Estamos los dos y está el cuerpo trabajando en ese programa bien definido de la evangelización, hermano. ¿Cómo Dios va a salvar personas si no se anuncia el evangelio? Entonces, hay otro problema. ¿Cuál es el otro problema? ¿Por qué no evangelizamos? Hermano, porque hay un texto en la Biblia, en Hechos, que dice: y Dios añadía a la iglesia a los que han de ser salvos. Mire que Dios va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Ajá. Versos anteriores. ¿Cómo se añadieron a la iglesia a los que han de ser salvos? Lea su Biblia. Por la predicación del evangelio. Hay veces donde Dios interviene directamente en una persona, pero esa no es la regla. Por ejemplo, en el mundo musulmán. ¿Usted sabe lo difícil que es ir a hablar de Cristo? Entonces, ¿qué hace el Señor? Muchas veces se le aparece directamente a una persona allá, porque es difícil, pero no es la regla. La regla es Juan 16:8. Cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué hará? Convencerá al mundo de... Ok, esa palabra convencer, elenjo, significa rearguir. No que lo va a convencer, lo va a rearguir, o sea, le va a mostrar que es un pecador. Ahora, ¿lo va a hacer el Espíritu Santo? Por supuesto. O sea, el Espíritu va a descender del cielo y va a ir hombre por hombre y le va a decir: usted está en pecado, usted también está en pecado, usted está en pecado. No, ¿lo va a hacer a través de quién? ¿Sí ve la importancia de la iglesia local, de la asamblea local? Porque es el medio que Dios utiliza para llevar la luz donde no la hay. ¿Listo? Entonces mire que Pablo tenía un programa bien definido, anunciando. Vamos a leer 1 Corintios 9, versículo 14. Primera Corintios capítulo 9, versículo 14. Dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Bueno, el énfasis que quiero hacer no es vivir del evangelio, sino anunciar el evangelio. Y esa palabra griega es la misma que estamos leyendo en Colosenses 1:28. Pablo lo dice: a quien nosotros anunciamos. Y aquí está hablando efectivamente de la predicación del evangelio. Entonces, hermano, la iglesia tiene un programa bien definido, establecido por la misma palabra. Utilizamos la palabra programa, usted puede utilizar otro término. ¿Listo? Pero es para que trate de entender lo que estamos tratando de decir. Dos, entonces aquí vemos nosotros, ¿cierto?, que uno de los aspectos importantes de Pablo, de la programación bien definida de la iglesia, es anunciar el evangelio. ¡Ojo! Anunciar el evangelio para salvación y instruir a los hermanos en conocer el evangelio. Nosotros en casa, con la asamblea donde me reúno, llevamos casi 2 meses en la reunión de mutualidad estudiando qué es el evangelio, para que nosotros sepamos qué es el evangelio. Porque lastimosamente, otro problema, muchos creyentes no saben qué es el evangelio. En casa nos vino a visitar un muchacho que mi esposa le estuvo compartiendo el evangelio. Se reunían en una organización religiosa, no recuerdo cuál era un líder en esa iglesia no sé cuánto tiempo, y yo le hice una pregunta: ¿qué es el evangelio? Y cuando las personas empiezan a eso no sabe qué es el evangelio, hermano. Entonces muchos de nosotros necesitamos saber qué es el evangelio. Cristo no viene a morar en un corazón no arrepentido. Cristo te ama, abre las puertas de tu corazón. No. Cristo no viene a un corazón no arrepentido. Tenemos que guiar a las personas a través del evangelio al arrepentimiento.
¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, la reunión, evangelizar y formar a los mismos creyentes en saber qué es el evangelio. Y eso tuvimos que hacerlo porque donde nos reunimos nosotros, vinieron un grupo de hermanos de alguna organización religiosa, un grupo numeroso, y muchos de ellos no habían sido instruidos en qué era el evangelio, hermanos. Entonces nos dimos a la tarea de poder ayudar a los hermanos y hemos estado compartiendo eso. 2, volvamos a Colosenses 1:28. Entonces, mira el programa de Pablo, a quien nosotros anunciamos. 1, 2, amonestando a todo hombre. Aquí tiene mucho sentido el carácter. Vamos a leer un versículo. Hechos. Quiero que lo leamos y sepamos. Hechos 20, hablando con los ancianos de Éfeso en Mileto. Hechos 20, 31. Hechos 20, 31, 31, dice, a los ancianos, a los obispos, le dice, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mire, hermanos, bueno, si se da cuenta, aparece primero de noche y de día. ¿Por qué? Porque para el hebreo el día comienza por la noche, por eso dice de noche y de día. Para nosotros empieza a las 12 de la noche, pero para los hebreos es 6 de la tarde, empieza la noche. ¿Listo? Pero llamo la atención, hermano, que Pablo invirtió 3 años, día y noche, amonestando. ¿Qué es amonestar? Bueno, amonestar sencillamente es corregir lo que está en error. Generalmente, amonestar habla de advertencias. Generalmente, amonestar se refiere a cosas malas. Corregir mediante instrucción. Aconsejar sobre las consecuencias de acciones incorrectas. ¿Por qué nosotros necesitamos ser amonestados? Día y noche, por nuestro carácter, hermano. Nosotros necesitamos ser corregidos. Vuelvo al principio. Usted mira el carácter de Cristo y a la luz de la palabra ilumina su carácter. Por eso, hermano, una de las evidencias de un cristiano que va avanzando en su vida cristiana es que cuando camina, cuando vive su experiencia cristiana, cada vez más la vive como en una especie de campo minado. Porque la luz de la palabra le va mostrando cómo es usted. Y usted empieza a darse cuenta cómo es. ¿Cierto? Y entonces nos comparamos a la luz de la palabra, vemos el carácter de Cristo y entendemos por qué necesitamos ser amonestados, hermano. ¿Por qué necesitamos ser corregidos? Y es una de las cosas que menos le gusta a la naturaleza humana. Corríjalo. Hermano, si los hermanos se van de la iglesia porque usted no le da la mano, se van de la iglesia porque no lo saludó el hermano, no lo saludó la hermana, yo le pedí agua fría y me dio agua sin hielo, entonces, imagínense, si se van por eso, ¿qué tal cuando los corrigen? Uno de los trabajos más difíciles en el servicio de ayudar a los hermanos, en el pastoreo, es corregir. Uno tiene que hacerlo viéndose uno sentado ahí primero. ¿Sí? Pero igual así usted lo haga de la manera más delicada. Usted era el mejor hermano hasta ese momento. No, ese es el mejor anciano, el mejor pastor. No, ya, a partir de ese momento ya... No, sí. ¿Sí? Texto. Primera Tesalonicenses. Programas bien definidos en la iglesia. La edificación no es etérea, bien establecida y bien concreta, hermano. Primera Tesalonicenses 5, vamos a leerlo desde el 12 hasta el 14.
Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 14. Dice, no, vamos a leerlo hasta el 15, porque ahí culmina la idea. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Mire cómo termina la frase, el versículo. Tened paz entre vosotros. Bueno, ¿qué tiene que ver la paz? Cuando los ancianos, los que presiden, los que trabajan, amonestan, generalmente se puede romper la paz cuando los hermanos no entienden que lo que se está haciendo es para ayudar y ganar el corazón. Es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros, cuando nos corrigen y nos amonestan, nos cuesta entender que no, verdaderamente yo lo necesito. En nuestro corazón falta humildad para poder reconocer que necesitamos ser ayudados en algún aspecto de nuestra vida. Claro, entonces Pablo sabía que la amonestación de los que presiden y de los ancianos sobre los hermanos estaba causando problemas internos. Por eso le digo, tengan paz. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Entonces, no le pague mal al hermano o a la hermana que lo amonesta, que lo corrija. ¿Listo? Y dice el verso, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Por qué? Porque recuerde el error que estaba introduciéndose en los tesalónicos. ¿Cuál era? Vinieron algunos diciendo que el día del Señor ya había llegado, según de Tesalonicenses 2. O sea que el día de la parucía que ya había pasado. Entonces, ¿qué hicieron algunos? Empezaron a vender sus cosas. Ya viene el Señor, próximamente viene el Señor, vendamos todo, dejaron de trabajar. Se la pasaba en la casa de un hermano 8 días, en la casa de otro hermano 8 días, en la casa de este hermano un mes, sin trabajar porque es que el Señor ya viene. Hermano, mire, ya las señales del tiempo, el Señor ya viene. Trabaje. Entonces, claro, venían los ancianos, los que presidían, a corregirlos y había problemas. Entonces, otro aspecto de los programas bien definidos es la amonestación. ¿Listo? Última, volvamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 28. A quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría. Bueno, la palabra griega para enseñar es didasco y se usa en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los en segunda de Timoteo, voy a leerlo. Segunda de Timoteo, aquí donde se utiliza esta palabra. Segunda de Timoteo 2, versículo 1 y 2. Segunda a Timoteo 2, 1 y 2. Aquí donde se utiliza la palabra griega didasco que estamos viendo en Colosenses 1:28. Dice, voy a leer la Biblia textual porque tiene mucho más sentido desde el griego. Tú pues, hijo mío, no dice esfuérzate, sé fortalecido, porque el texto griego está en pasivo. Quiere decir que alguien va a hacer la acción de fortalecer a Timoteo. Tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. Las cosas que oíste de mí a través de muchos testigos, esta encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí la palabra griega didasco. ¿Listo? Entonces, instruir a los creyentes en las Escrituras para la edificación. Entonces, hermano, uno de los medios de gracia
utilizados por el Espíritu Santo para presentar todo hombre perfecto en Cristo es su palabra. Por eso el programa definido en Hechos 2:42 era: y perseveraban en doctrina de los apóstoles. Hermano, pero ¿por qué siempre doctrina? Porque necesitamos doctrina, porque necesitamos ser instruidos en la palabra del Señor. Ya esto yo lo hablé en alguna reunión, no sé si fue acá o en el campamento, lo pude decir. Hay mínimo 8 tipos de predicaciones: expositiva, narrativa, que habla de los personajes bíblicos, que nos enseñan aspectos espirituales, temática, predicaciones por temas. Entonces vamos a hablar de la iglesia, vamos a hablar del pecado, vamos a hablar del infierno, etcétera, etcétera, vamos a hablar del milenio, temática. Está la predicación doctrinal. ¿Listo? Porque si tenemos una iglesia que nos enseña en doctrina, viene un testigo de Jehová y le dice que Cristo es un Dios inferior. ¿De verdad? Se lo lleva. Entonces necesitamos ser adoctrinados también, o sea, enseñar doctrina. Necesitamos ser, otro tipo de predicación es la predicación pastoral, la predicación exhortativa, esa que nos amonesta, que nos corrige, ¿listo? Y la predicación evangelística. Esa es como la dieta para la iglesia. Porque ¿qué tal a donde usted tenga solamente exhortativa? No, yo no vuelvo por allá. Me dan mucho garrote esos hermanos allá. Entonces hay que tener exhortativa, pero consoladora, pastoral. Porque nosotros somos seres humanos, aún no somos ni ángeles, ni aún hemos resucitado. Entonces, como no somos ni ángeles ni hemos resucitado, necesitamos ser consolados. Porque tenemos pruebas, tribulaciones, dificultades, tenemos problemas en nuestro corazón, necesitamos ser consolados. ¿Listo? Entonces, uno de los medios utilizados por el Espíritu Santo para alcanzar la perfección y madurez de un creyente es la acción de la palabra. La acción de la palabra va a llevar a la iglesia a que sea madura. Mire, hermanos, por eso hay mucho infantilismo en el cristiano, hermano, porque no son enseñados en la palabra. Estaba yo en una ciudad X y fui a hacer una vuelta, y entonces estaba con la persona que me estaba atendiendo, estábamos hablando, una hermana, resultó que era una hermana, y se reunía en una organización religiosa en esa ciudad, donde ella me decía, yo no sé qué hacer, porque donde me reúno, de la reunión dura 45 minutos. Y de esos 45 minutos, 25 piden dinero. Y 20 enseñan la palabra escuetamente. Entonces, hermanos, cuando un creyente no es expuesto a la palabra del Señor, no va a poder madurar ni va a poder crecer, hermano. Porque la palabra tiene un poder transformador, un poder sobrenatural. Siempre le digo a los hermanos, yo no soy el mejor expositor de la Biblia, pues yo sé una cosa, yo lo expongo a la Biblia, ella va a hacer algo que yo no puedo hacer, predicar la palabra. Entonces, por eso Pablo entendía el valor de la enseñanza. ¿Sí? Entonces, la palabra expuesta y la enseñanza que se basa en la palabra, ojo, la enseñanza que se basa en la palabra. Hay uno de los predicadores de la prosperidad que dijo, para que entienda que hay enseñanzas que no se basan en la palabra. Dijo así: Caín y Abel eran tremendos empresarios. Otro dijo: el pecado de Adán y Eva fue robarle los diezmos a Dios. Entonces, cuando hablamos de la enseñanza, doctrina, como aparece aquí la palabra griega, donde dice enseñanza, ¿listo? Didasco, es basada en la palabra, con las normas de interpretación bíblica, ya sea que le llame la hermenéutica, ya sea que le llame la exégesis, ya sea que le llame la interpretación histórico-gramático-cultural, bueno, como quiera llamarle, basado en la palabra para decir lo que Dios dice. Esa enseñanza es la que va a ayudar
al desarrollo espiritual de mi carácter, porque me está exponiendo a lo que dice la Biblia, y generalmente la Biblia muestra el carácter de Cristo. Cristo era así, pero yo soy así. Señor, tú me has dicho que tú quieres que yo sea como tu hijo en este y en este aspecto. La palabra va a empezar a romper esa coraza nuestra y va a empezar a hacer un trabajo sobrenatural. Y esa enseñanza, termina el texto, tiene que ser con sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, sabiduría sencillamente es aplicar correctamente el conocimiento. La sabiduría. Poder aplicar correctamente el conocimiento, la aplicación práctica de la doctrina. Eso es la sabiduría. ¿Listo? Entonces, la meta que tenía Pablo en este versículo, usted puede tomar otro versículo y puede haber otros aspectos del programa definido, pero en esta que estamos tomando acá es para llevar a todo hombre perfecto, era evangelizando. ¿Usted cómo va a llevar a la perfección a una persona que no es salva? Primero debe tener el fundamento, que es Jesús Cristo. ¿Listo? Me gusta más decirlo así porque en portugués es Jesús Cristo. Nosotros le quitamos la S, Jesucristo. Entonces, para llevar a una persona a la perfección debe ser salva. ¿Usted cómo va a adorar? ¿Cómo va a llevar a una persona que no conoce a Cristo a que lo adore? Imposible. ¿Listo? Entonces, primero salva a la persona. En ese proceso va a empezar a conocer que la persona necesita ser corregida, amonestada, pero que también la persona necesita ser instruida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está buscando adultos espirituales, hombres y mujeres plenamente desarrollados, porque de esa manera van a ser útiles en la iglesia. Nuestra naturalidad no es útil en la iglesia, hermanos. No sirve para la edificación de la iglesia. ¿Por qué cree que Dios creó un nuevo hombre? Si Adán hubiera sido suficiente, no necesitamos crear otro hombre. Dios no necesitaba crear otro hombre. No es suficiente. Nuestra naturalidad le hace mucho daño a la iglesia. Por eso Dios requiere hombres y mujeres maduros y espirituales, que va a ser un conjunto de varios aspectos que nos van a llevar a ese proceso de maduración. El tiempo, el programa de la iglesia, la cruz que cada uno debe tomar. Amén. ¿Qué aspectos? Bueno, hemos hablado de aspectos prácticos, pero ¿qué aspectos prácticos nosotros podemos aprender de esta porción que nosotros hemos considerado hoy? Y estos aspectos prácticos los podemos ver siempre a manera de preguntas. ¿Tienen las iglesias donde nos reunimos un programa bien definido para llevarnos a través del Espíritu a la madurez? ¿O dejamos las cosas al aire? ¿O dejamos las cosas etéreas? Están nuestros hermanos que están liderando las iglesias, las asambleas, aplicando a la vida de los creyentes estos procesos. ¿El Espíritu hace? ¿O el Señor está haciendo a través de nuestros hermanos? ¿Somos completamente pasivos ante esto? Hay un hermano que utilizó una frase, me pareció muy interesante y hasta chistosa al mismo tiempo. Orar y obrar. Entonces le llamaba oración. Orar y actuar. La oración. Hay que orar completamente. Pero recuerde lo que dice Efesios 2:10. Fuimos hechos para las buenas obras que Dios preparó de antemano. Un creyente sin obra es un creyente infructuoso. Las obras es la evidencia de una fe genuina y verdadera. ¿Cuál era el problema de los receptores de la epístola de Jacobo, Santiago? Que no había obras. Puro bla, bla, bla. Por eso también a Diótrefes, yo sé que lo han leído, Juan le dice, cuando vaya, no va a conocer las obras, o sí, las obras que hace parloteando, esas eran las obras. O sea, no había nada. ¿Usted tiene fe? ¿Está seguro? Bueno,
quiero verlo, porque la fe se toca, hermano. La fe se evidencia por lo que se obra. ¿No fuimos salvos por las obras? Por supuesto. Nadie va a ser salvo por obras, pero sí, indudablemente, para obras. La vida cristiana es muy activa por el Espíritu Santo, no activismo, una actividad completamente legítima por la palabra. Pablo, cuando reunía a los hermanos, él no se sentaba pasivamente, sino que era muy activo, ayudando a cada miembro de la iglesia y ayudando a cada asamblea, ¿cierto? ¿Estamos nosotros entendiendo la edificación de la iglesia en términos prácticos? ¿Tenemos en nuestras iglesias los espacios adecuados para ayudar a nuestros hermanos y hermanas a llevarlos a la perfección? Son aspectos en los cuales nosotros debemos considerar. La iglesia es una de las más altas revelaciones de Dios. Y la iglesia es una revelación en el corazón del hombre. ¡Ojo! No una organización religiosa, la iglesia. Y la iglesia, que es una revelación en el corazón del hombre, tiene un programa definido para llevar los hombres que Dios salva al pleno conocimiento de la verdad. O sea, en este caso, hacia la madurez. Amén.